Víctor Bouzas, Víctor Bouzas, peso ligero.
Federación Gallega de Karate. Tercer clasificado y medalla de bronce, David Saavedra Sánchez y Antón Soto. A continuación pasamos a kata veterano 2 femenino. Terceros clasificadas, Paula Vilariño Pello, Sonia Vázquez Rodríguez. Segunda clasificada y su campeona gallega, María Esther García Moro. Primera clasificada y campeona gallega, Eva Fernández Insua. Damos paso a la entrega de la modalidad kata senior femenino. Damos paso a la entrega de la modalidad kata senior
Enlace tatami 1, la mesa central. Enlace tatami 1. Tercera clasificada y medalla de bronce para Ainhoa Oñago Pérez. Y primer clasificado campeón gallego, Segundo clasificado Bruno Barreiro Oñago. Y primer clasificado y campeón gallego Álvaro Sánchez Suárez. Raquel Fernández, por favor, sitúense en el podio. Raquel Fernández. A continuación pasamos a entregar las medallas en cata veterano femenino. Terceras clasificadas y medalla bronce para María Jesús. A continuación pasamos a entregar las medallas en cata veterano femenino. Terceras clasificadas y medalla de bronce para María Jesús Martín Galindo y Cristina Cuñarro Santa María. Su campeona gallega, Raquel Fernández Cruz. Primera clasificada y campeona. Segunda clasificado y subcampeona gallega Raquel Fernández Cruz. Entrega Óscar Lafuente. Primera clasificada y campeona gallega Noelia Cortiñas Expósito. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Caridad. Enlace tatami número 2, la mesa central. Enlace tatami número 2, mesa central.
pero bueno, logo tamén animan moito. Bueno, chicas, agora vos, para compaxinar a vosa vida laboral co karate, credes que é un esforzo buscar esas horas para entrenar ou que, sin embargo, son como unhas horas de liberación do estrés do traballo? As dúas cousas. Supón un esforzo, pero bueno, é a hora que dedicamos a facer algo de deporte, que sempre está ben facelo, e tamén é un momento de liberación. Chegas coa cabeza chea de outras actividades, de outras cousas, e aí desconectas totalmente. Sí, é unha oportunidade ademais para desconectar e para conocer outro tipo de xente, non fora do traballo, fora dos teus amigos de sempre, e creo que é moi enriquecedor a todos os niveles. Totalmente de acordo, chicas. Pois bueno, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas a ti. Grazas a ti, hasta loguiño. Moi boas tardes a todos. Bueno, continuamos aquí no pabillón municipal de Chantada, en Lugo. Xa remataron as categorías de kata e agora están comezando as de kumite e as de kobudo. A verdade é que temos aquí bastante participación. O nivel dos competidores en Galicia está mellorando.
Óscar Sánchez Piñe. AO, Esther Sieiro Álvarez. Muy buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo con nuestro campeón na categoría de kata veteranos 1 e subcampeón na categoría de kata senior. Muy buenos días. Buenos días, Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? me llamo Alejandro Gil Díaz, vengo de Gijón, de Asturias, y entreno en la Escuela de Karate de Magadán. Bueno, primeiro, noraboa por estas medallas. Muchas gracias. A continuación, en el tatami número 2. Bueno, contanos, como te sentiches o día de hoxe realizando as catas? Crees que hubo moita competencia? Me sentí muy a gusto, pero la rivalidad fue muy grande. Aquí en Galicia hay un nivel muy alto, tanto en categoría senior como en categoría veteranos. Cada año es más difícil optar a las medallas, pero la verdad es que me sentí a gusto. Desde las primeras rondas, poco a poco fui metiéndome en el campeonato y afortunadamente pues, los resultados acompañaron. Pero la verdad es que cada vez el nivel está más complicado y es increíble venir aquí a competir y alcanzar estos resultados. Sí, sin duda, la verdad es que aquí todo el mundo quiere ganar, ¿no? Y todo el mundo lucha por ese primer puesto, que bueno, al final lo conseguiste. Sí, en categoría de veteranos conseguí el primer puesto, en categoría senior fue muy complicado, no conseguí ganar el primer puesto porque hay aquí un chico, Nicolás, que trabaja estupendamente y es una máquina, entonces es muy difícil meter mano en categoría de senior, pero en categoría de veteranos pues tuve suerte y conseguí meterme en la final y llevármela. Bueno, por supuesto. Entonces, cuéntanos, para conseguir estos resultados, ¿cuántas horas le dedicas más o menos semanalmente a entrenar karate? Pues aproximadamente entreno unas 3 sesiones a la semana, entreno pues lunes, miércoles y sábados por la mañana. Unas veces es entrenamiento físico, otras veces es entrenamiento más técnico y otras veces hacemos simulacros de competición pues para intentar coger el ritmo de kata a nivel de campeonato de España de karate tradicional. Al final los campeonatos de España pues tienes que preparar unas 5 rondas para optar a medallas, entonces es un entrenamiento exigente tanto a nivel técnico como a nivel físico. Por supuesto, para ser un competidor hay que trabajar muy duro y hay mucho trabajo detrás que, bueno, gracias a Dios da sus frutos también, ¿no? Y bueno, cuéntanos, para compaginar tu vida laboral con las horas que le dedicas a entrenar karate, ¿crees que es complicado? ¿Que por otra parte te ayuda a liberarte del estrés de la semana? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que siempre es complicado pues, con los compromisos laborales, compromisos familiares, sacar tiempo para entrenar, pero creo que es importante pues, a nivel de salud mantenerte fuerte, mantenerte en forma y creo que también es una válvula de escape para poder rendir mejor en las otras compromisos que tienes a nivel personal y a nivel laboral. Entonces, al final, yo creo que es indispensable entrenar, hacer entrenamiento 2-3 días a la semana, ya sea preparación física, preparación técnica, para poder rendir en otras facetas a nivel laboral. O sea, es decir, no entiendo una cosa sin la otra. Hay que entrenar, hay que mantenerse fuerte, entonces el entrenamiento forma parte de mi vida siempre. Por supuesto, al final el deporte es una forma de vida, ¿no? Es una manera de cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Eso es.
Bueno, pues ¿tú crees que para la gente que nos está viendo desde aquí, crees que hay una edad para empezar en el karate o que a cualquier edad la gente podría hacerlo? Yo creo que a cualquier edad, cada edad tiene sus cosas, pues los niñinos, el karate les aporta un montón de aspectos positivos a nivel pedagógico, a nivel de formación, tanto personal como preparación física, como a nivel de valores. En la etapa de adolescentes, en la etapa, digamos, más competitiva, les aporta una exigencia, un compromiso que es muy importante pues, a la hora de hacer frente a una carrera, a comenzar a estudiar, a trabajar. Y luego en las categorías veteranos es también muy importante por eso, porque al final te aporta muchas cosas muy positivas y creo que cada edad tiene cosas muy buenas. Yo invito a todos los veteranos concretamente a entrenar, a volver al karate, ya sea si lo has hecho desde crío y luego más adelante pues quieres volver a compaginar o si no lo has hecho nunca, porque es una faceta muy bonita que creo que invito a todo el mundo a probar. Tiene cosas buenas para los niños, cosas buenas para los estudiantes y cosas buenas también para los veteranos. Por supuesto, si es que sin duda en cualquier etapa de la vida tiene sus beneficios, ¿verdad? El karate es bueno en cualquier edad. Bueno, pues muchísimas gracias por tu entrevista y enhorabuena de nuevo. Sí, antes de terminar quería dar las gracias a Óscar porque siempre que venimos a competir aquí a Galicia y es un lujo porque nos trata muy bien, siempre nos ha abierto las puertas de esta federación para todo lo que hemos querido y la verdad es que es un lujo poder venir, a nivel de organización es una pasada, a nivel de arbitraje el nivel es muy alto y simplemente darle las gracias a la Federación Gallega y a Óscar por dejarnos venir aquí a competir y a pasar una mañana tan bonita. Muchas gracias a ti, el placer es nuestro de tener a invitados de otras comunidades. Pues muchas gracias. Gracias a ti.
Tatami número 2, cerrar categorías. Tatami número 2, cerrar categorías. Carlos Pita, cierra categoría, por favor. Carlos Pita, cierra categorías, por favor. Enlace Tatami número 3, mismo plan. Enlace Tatami número 3. Enlace Tatami número 3, mismo plan. Enlace Tatami número 3. Final Cobudo equipo senior mixto, ACA. Cobudo Codo 1, AO. Guinness por Cobudo, Duo 1. Final Cobudo equipo senior mixto, ACA. Cobudo Codo 1, AO. Guinness por Cobudo, Duo 1.
Rodríguez Román. Out. Esther Lago San Pedro.
buenos días. Estamos en esta ocasión con Oso campeonísimo en la categoría mixta de Cobudo. Hola, muy buenos días, Álvaro. Hola. Bueno, Álvaro, contanos aquí a todos, ¿cuál es tu club? Mi club es Gym Sport y a veces, bueno, yo de horas que entreno pues más o menos a veces 4 y otras veces 8. También, pues mi kata favorita, digamos que la tengo como Basei Dai, aunque no la practico mucho, es la kata más alta que tengo de categoría y me gusta un poquito más Kobudo que kata normal. Bueno, ya tenemos aquí toda biografía de Álvaro en un momento. Bueno, Álvaro, tú ves de Pontevedra, quédanos un poquillo longe, ¿verdad? En coche. Bueno, sí, la verdad más o menos 1 hora y 45 minutos. Casi 2 horas de camino, pero bueno, valió la pena, ¿no? Para conseguir esta supermedalla. Sí, la verdad costó mucho entrenar, me concentré al máximo para ganar esta medalla de oro. Solo éramos 3 y dije, vamos a ganar 2 medallas, pero a ver si yo gano la mejor. Pues claro, y al final, con esfuerzo y dedicación, todo se consigue, ¿verdad? Coronar este podium. Pues la verdad, la fuerza la tienes en la confianza y dentro del corazón. Sí, señor, dentro del corazón es la fuerza más importante y más bonita de todas, Álvaro, claro que sí. Y bueno, para controlar estos nervios antes de salir, ¿ti qué fuerza utilizas? ¿A la cabeza o del corazón? Yo siempre os recomendaría a todos los que estáis escuchando esto que uséis siempre la fuerza del amor y de la esperanza. A fuerza de amor y de esperanza, chicos, todos los que estáis escoitándonos desde aquí, es lo que tenéis que hacer para controlar los nervios antes de salir, ¿verdad? Siempre ten confianza en ti mismo y así los nervios serán y podrás hacer todo lo que tú quieras porque tus emociones nunca te controlarán a ti. Sin ninguna duda, y así se consigue este primer puesto, ¿verdad? Aparte de con moitas horas de entrenamiento, ¿verdad, Álvaro? Sí. Bueno, Álvaro, desde aquí, de todas las personas que nos están viendo, ¿a quién le quieres dedicar esta supermedalla de oro? Pues exactamente a toda mi familia. Y a ver, a mi coach también, que es mi padre, y a Diego, que no se lo esperaba nada. Muy bien, Álvaro, pues desde aquí dedicamos esta medalla a todos ellos. Moitísimas gracias por la tu entrevista. Enhorabuena por esta supermedalla de nuevo. Gracias. Gracias por la entrevista y gracias por todo. Gracias a ti.
competimos, así de prueba. Moi bons días, agora sí, despois destes falliños técnicos, comezamos a nosa entrevista. Nesta ocasión encontrámonos con Diego Otero Veiga, concelleiro de Deportes do Concello de Chantada. Moi bons días. Moi bons días a todas e a todos e benvidos pois a esta mañán fría, pero benvidos ao corazón de Galicia. Desde logo, este frío galego fíxose notar nesta mañá de competición, de campeonato. Bueno, xa que estamos neste campeonato, primeiro, gustaríanos agradecerlle o inestimable apoio do Concello de Chantada para que hoxe se este realizando aquí este campeonato galego absoluto e de clubs. Bueno, pois o prazer é noso, eu en nome de todo o Concello e dos chantadinos e chantadinas, pois é un orgullo que cando nos viñeron da Federación, o presidente Óscar Lafuente e o presidente pois do Club de Karate de Chantada Iñaki a facer esta proposta, estudámolo. A verdade é que nos levou pouco tempo porque sí que vendo o potencial, a cantidade de xente que move, pois era pois un prazer pois que contaran co Concello de Chantada, un concello de apenas 8.000 e pouco habitantes, pois que conte cunha competición desta envergadura. O prazer é noso, por suposto. Bueno, gustaríanos saber cales son as súas primeiras impresións de como se está levando a cabo este campeonato. Pois a verdade é que a impresión, cando viña pola mañán cara aquí, pois non o traía en mente, non? E leveime unha sorpresa porque vin unha cantidad inmensa de xente xa pola rúa, dalle moito movimento ao pobo, e a verdade é que unha das cousas que nos levou a aceptar pois que a colaborar con a Federación para que este campeonato se fixera aquí é darlle visibilidade a este deporte como é o karate, que moitas veces pois nestas zonas, en Chantada en concreto, sí que xa era visible porque existe ese club de karate, pero bueno, transmitirlle e traerlle aquí a Chantada a xente pois o de que se trata ese deporte, porque moitas veces estamos habituados a tire pois campeonatos ou partidos de fútbol e de baloncesto, pero non esta clase de deporte. Creo que era pois a nosa obriga pois traelo a Chantada e as sensacións pois son moi boas, a verdade. Pois sen ninguna dúbida, xa era hora de que se realizase aquí este primeiro campeonato de karate en Chantada. Estamos aquí desde a Federación Galega mostrando a todas as nosas innovacións, non? Tanto a nivel de logística, coas pantallas gigantes, con todo o equipo técnico, como a nivel de organización, estamos tendo moitas melloras dentro da Federación para levar o karate galego a outro nivel. Vostede que opina sobre este aspecto? Pois fai un ratiño xusto que estaba falando co presidente, pois con Óscar, que me dicían nalgúna das loitas, das xogadas que fan, que revisan, digamos, unha similitude co que é o VAR no fútbol. Entón, pois me decía que era a única federación, a galega, que facía isto, e incluso que cando a española requería estes servicios que contaba cas galegas. Entón, é todo un orgullo pois que a Federación Galega este ese nivel no último do último, é un orgullo para todos, claro. Pois sí, efectivamente, na Federación Galega estamos intentando facer todas as melloras posibles para levar as nosos competidores e competidoras ao máis alto, non? Que poidan chegar. Pois sí, para nós, como che decía, un placer, espero que sexa a primeira de moitas veces que poidades vir. Ofrecémosvos, pois unha colaboración económica, porque isto é, como decías, infraestructura, tecnoloxía, entonces ten un custo importante. Entón, dentro do Concello mostramos o noso grande area, e ofrecéndovos tamén pois estas instalacións, humildes instalacións que podemos manter pois nun Concello como o noso, pero esperando pois que sexan do voso agrado, e como estou vendo a toda agora, pois que creo que está sendo satisfeito tanto por o público como polos participantes e organizadores, pois que están satisfeitos coa acollida. Pois sí, sen ninguna dúbida, nos agradecemos moitísimo todas as vosas colaboracións. Ademais de todas as infraestructuras, do pabillón, en Chantada o karate está moi ben representado por o seu club, non? Vostede supoño que estará orgulloso do seu traballo.
Pois sí, é verdade que no Concello contamos con numerosos clubes de todas as disciplinas deportivas, pero karate con Iñaki, que é un referente xa tanto na federación, pero tamén o é en Chantada porque leva moitos anos pois xa traballando para conxunto cas escolas deportivas e uns cantos anos, pois potenciando este deporte e levando o nome de Chantada pois por Galicia, por España adiante. Pois sí, sen ninguna dúbida. Ademais, neste Concello o tema do deporte está máis expandido tamén a outros ámbitos, non? Ademais do karate, vostede que deportes cree que son máis representativos de Enchantada? Pois mira, temos, como ti ben dis, pois un amplio abanico, moitos clubs, temos o club ciclista, temos o club de tenis, temos o club de carreira de obstáculos, temos 2 clubs de fútbol, que é un dos principais motores pois do deporte, xa que conta con moitas categorías, e temos o clube de baloncesto que está pois nunha liga tamén pois que recorre todo España. Entón, como lle digo, non me centraría só nun club, porque todos fan a súa labor, o club de atletismo tamén, é dicir, ao longo de todo o ano, pois Chantada conta cunha programación deportiva importante, a que este ano pois se suma o do karate, que non contábamos pois con actividades deste calado, pero importantísimo para nós. Claro, ao final todos os deportes están ascendendo, non? Tanto a nivel de Enchantada como galego, para levar a vida dos nosos deportistas ao máximo nivel posible. E, bueno, ao final, unha vida con deporte é unha vida sana, non? Sí, a veces é difícil dentro dunha administración pois gastar diñeiro, que eu non digo que gastar, é invertir diñeiro. Invertir en deporte pois é invertir en calidade de vida, ao mesmo tempo pois que levamos o nome de Chantada por todo Galicia ou por todo España, por outras zonas, pois tamén o que facemos é practicar deporte, mellorar a nosa calidade de vida e ter pois os nosos pequenos, porque temos unhas escolas deportivas dende os 4 anos, pois que lles inculcamos pois non só deporte e calidade de vida, senón valores de competitividade e de traballar en equipo. Pois claro, o deporte en todos os ámbitos aporta moitísimos beneficios, tanto a nivel moral como físico, emocional, e bueno, o traballo do Concello de Deporte tamén está moi involucrado en iso, non? Queremos desde a Federación agradecerlle o seu traballo para impulsar as actividades deportivas, para esforzarse por inculcar as novas generacións que realicen deporte. Pois sí, bueno, é un orgullo para min ser o concelleiro de deportes, porque a verdade, bueno, cando me propuxeron, pois lanceime á piscina, era pouco deportista, eso, sigo sendo pouco deportista, pero bueno, creo que é o meu deber como cargo público, pois coller esta área de deporte e levala ao seu máximo esplendor dentro das posibilidades que poida facelo, seguirei a facendo. Pois sí, a pesar do contexto, a verdade é que o traballo está realizado estupendamente e dende aquí queríamos darlle as grazas por todo o seu traballo realizado. Moi ben, pois moitas gracias a vos por contar con Chantada e traernos este campeonato aquí ao corazón de Galicia. Bueno, pois moitísimas grazas pola súa entrevista e unha vez máis, grazas polo seu estupendo traballo. Gracias a vos.
los medallistas de Comudo Senior Mixto y equipos. Por favor, prepárense al lado del podio para las medallas. Vamos a pasar a hacer la entrega de medallas. También la modalidad Comité Senior masculino menos de 84 kilos, Comité Senior femenino menos de... También la modalidad Comité Senior masculino menos de 84 kilos, Comité Senior femenino menos de 55 kilos y Comité Senior femenino menos de 61 kilos. Por favor, sitúense al lado del podio para la entrega de medallas.
pasamos a entrega de medallas na categoría Comudo Senior Mixto. Entrega novamente Diego Otero Vega, Concelleiro de Deportes do Concello de Extremadura, xunto a Óscar Rafuente. Terceros clasificados en media de bronce para Óscar Sánchez Piña e David Rodríguez Negro. Segundo clasificada, su campeona, Esther Lago San Pedro. El primer clasificado y campeón galego, Jacobo Rodríguez Román. Segunda clasificada es su campeona Sofía Romero Ramos. En primera clasificada y campeona Carmen Logroño Ferro.
bos días. Nesta ocasión estamos aquí cos nosos campeón e subcampeona da categoría senior mixto de Cobudo. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, daros a enhoraboa por estes resultados. Muchas gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo soy Jacob Rodríguez y vengo del Club Zansing de Vigo. Esther Lago e tamén do Club Zansing de Vigo. Bueno, pillamos un pouquiño lesos, non? Chantada de Vigo. Credes que valeu a pena o trasecto? Sí, sin duda. Sí, por supuesto. Sin dúbida sí, ¿no? Con estes tan bons resultados. Bueno, chicos, pois para conseguir estas medallas, vos cantas horas lle dedicades a semana a practicar karate? Bueno, uno de los objetivos de presentarnos al campeonato era retomar un poquito ese trabajo que teníamos así un poquito de lado, aunque hace años sí practicamos bastante, ahora estaba un poquito olvidado. Entonces, uno de los objetivos era pues, retomar y empezar de nuevo a darle ahí cañita. Y bueno, ahora esta última temporada sí que entrenamos un poquito más. Bueno. Sen dúbida, a competición é unha motivación, non? Para seguir entrenando. Sí, sin duda. A forma de plus extra, de... Meter un poquinho de presión, non? Bueno, e vos dedicades de máis horas ao karate tradicional ou ao kobudo? En noso caso, no karate tradicional. Sí, o karate tradicional. Ainda que estes últimos días estivemos practicando un pouco máis Cobudo de cara ao campeonato. Bueno, polo que vemos, tedes tamén moi bons resultados, eh? Sí, a ver, estamos dando de duro estas semanas, este último mes, centrámonos un poquinho máis nas armas, así que, bueno, os resultados están aí. Pues sí, sen dúbida, con esforzo de dedicación todo se consigue, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, chicos, e vos para compaxinar o karate coa vosa vida laboral ou de estudiante, credes que é complicado, que vos axuda, vos perxudica? A ver, é complicado. Eu, no meu caso, son autónomo, entón podemos organizar un pouquiño, pero sí que, a ver, é un sacrificio, todos que estamos aquí o sabemos, que, bueno, o karate é iso, é sacrificio, é intentar darlle duro. No meu caso, eu son estudante e compaxinar é un pouco máis fácil. Unha boa organización das horas e tal, e xa podes organizarte ben para poder entrenar as horas da semana. Pues claro, ao final a organización é a clave de todo, ¿no? Para poder realizar todas as actividades no día a diario. Bueno, chicos, pois nada, unha vez máis, enhoraboa por vosos resultados e moitísimas grazas pola vosa entrevista. Gracias. Gracias. Vale. Gracias, chicos. Bos días de novo. Nesta ocasión estamos con nosos medallistas de bronce na categoría senior mixto de Cobudo. Hola, chicos. Hola, que tal? Moi buenas. Todo ben. Bueno, chicos, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Óscar Sánchez Piña e veño da Asociación Deportiva Zansing de Vigo. Eu tamén depeño da Zansing de Vigo, chámome David Rodríguez Negro. E os dous adestramos xuntos dende pequenos, somos compañeiros dende moitos anos. Compañeiros e moi bons amigos, desde os 9 anos. Sí, señor. Bueno, entonces, vos credes que o karate foi a clave da vosa unión ou xa viña de antes? Non, foi o karate. Foi o karate. Aguantarnos en situacións en momentos de karate, situacións complicadas, competicións, moito tempo, pasamos moito tempo xuntos. Ao final crecemos xuntos, o karate o que che dá é eso, conectar con moita xente diferente, pero ao final vas avanzando, vas madurando, vas facendo cousiñas novas e ao final, pois mira, os que nos quedamos non nos separamos. E despois que o rapaz é simpático, entón, home, o pasamos moi ben. Sen dúbida, o deporte é un vínculo de unión entre as persoas, non? Aporta moitas experiencias. Sen dúbida, si, boas e malas, incluso nas malas é onde máis aprendes, onde máis te unes, quizá nas malas. Nas boas é moi fácil estar xuntos, pero nas malas é onde máis tens que apretar o hombro. E
Sobre todo eu penso que esa conexión a nivel persoal, sexa con competidores, con compañeiros, por exemplo, pois chegas a un campeonato, falas con xente, coa persoa coa que acabas de competir, é un tipo de relación bastante bonita, a verdade. Quero dicir, para mí, por exemplo, no caso de Cobudo ou de Kumite, incluso, despois de competir contra alguén, dalo todo, darse ese saúdo, esa aperta e comentalo despois é unha sensación moi boa, a verdade que sí. Pois claro, nos momentos límite, ao final, son os recordos que máis se gravan na mente, non? E agora que máis se forzan os vínculos interpersoais. Sin duda, la verdade que sí. Porque iso, ti podes estar competindo con alguén, vas a dar o máximo nivel para poder batirlo, pero que haya ese respeto e que se valore e que se traballe ese respeto, iso é o máis importante, sobre todo nun arte marcial como é o karate, que o que ten que primar son os valores. Pois sin ningunha dúbida, o karate aportanos moitísimas cousas a nivel ademais do nivel deportivo. Vos creedes que o karate vos axuda na vosa vida diaria en outros ámbitos? Sí, axúdanos moito. A mí, polo menos na miña vida, axudoume sobre todo a ter autocontrol, porque sou unha persona moi nerviosa. Iso, o que me conoce se sabe como son. Unha cerilla. Exacto, unha cerilla, aprendo moi rápido, entón o karate axudoume moito a manter a calma, a respirar hondo, deume moitas cousas para ter ese bagaje para afrontar a miña vida no meu traballo e en situacións complicadas que tamén pasamos na vida. Sí, eu penso que, dende logo, hai moitas cousas do karate, do día a día, dos adestramentos e das competicións que podes aplicar a calquer ámbito da túa vida, mesmo nun traballo, nos estudios, quero dicir, o punto máis fácil, vas te poñer nervioso por unha entrevista de traballo despois de pelexar contra unha persoa, sabes, quero dicir, non ten, ou presentar un kata diante de 50, 60, 100 persoas, non, moitísimas cousas, a nivel, sobre todo a parte o que di ela, a nivel de control emocional, sobre todo a nivel liberador, sabes, de momento terapéutico, axuda moito, dende logo que se pode aplicar moitísimas cousas do karate á vida cotiá. Pois claro, ao demais, a competición axudas moito a nivel de autoestima, non? Cando as cousas salen ben despois de todo o esforzo que hai detrás, é unha gran recompensa persoal. Sí, eu teño unha frase que a min gustame moito e non é miña porque o repite todo o mundo, pero bueno, quero dicir, ás veces ganas e outras veces aprendes. Entón, nunha competición, cando gañas, incluso a veces é mellor perder, porque aprendes, porque unha cura de humildade é mellor, non? Para poder coller forzas e vir po ano que ven con máis forza, non? Entón, cando ganas, ás veces non sacas... Eu teño sacado moitas cousas máis positivas cando perdo que cando gaño. A verdade é que sí. Porque somos uns perdedores empedernidos, sabes? Quero dicir, eso é así. Non o poñas tan bonito. Mira que está directo e ahora xa non podemos borrarlo. Non pasa nada. Pero, sí, dende logo, para mí, por exemplo, a pesar de que eu desfruto moito máis do karate adestrando, a competición a final é unha proba. Sempre unha proba, é un testeo de ti mesmo, das túas capacidades, de como reaccionas baixo presión, aunque sexa un campeonato pequeno ou non tan pequeno, un campeonato galego, non deixa de ser unha proba, poñerte diante de alguén que non coñeces a aplicar o que aprendiches, claro. Entón, penso que sí, que esa proba é moi importante a nivel que podes sacar moitas cousas de aí, precisamente. Claro, a nivel competitivo, cada un vai poñer o mellor de todo o esforzo que hai detrás, non? E ás veces non salen as cousas como deberían, non? Como se corresponderían, pero, sen dúbida, aprendense moitas leccións de vida, non? Aplicables a calquer ámbito. Sin duda, sí, é así. A competición é unha parte do karate importante, a que hai que facer. Nós, quizá, pola nosa forma de entrenar, nos entrenamos moito karate tradicional, é o que máis entrenamos, o que entrenamos entre semana é karate tradicional, quizá non temos tanto rodaxe ou tanta preparación para a competición, pero ás veces que vimos, pois intentamos sempre dar o millor. A competición dache unha cousiña que é eso, poder aplicar en tempo real todo o que practicache no entrenamento. Eu penso que é moi importante vir aquí e manter viva a competición. Sí. Pois claro, a competición ao final é o que nos fai mellorar, non? É o que nos impulsa a ser o mellor de todos e seguir entrenando para chegar ao máis alto do podium. Correcto. Sí, efectivamente, ao final é o que como dicía antes, é unha proba, unha posta a punto onde demostras o que aprendiche. Hai moita xente que pois non lle gusta ou non lle convence. Para min, é o que che digo, é unha proba. Ás veces pode incluso que non disfrutes a competición, hai xente que se pon moi nerviosa, pois a presión da xente tamén. Quero dicir,
pero precisamente trátase diso, de poñerte unha situación que mellor é un pouco incómoda para ti e saber xestionala, sabes? Sexa un combate ou sexa un kata, ao final non deixa de ser unha situación na que tes que subirte e resolvela, intentar resolvela. Por iso digo que é unha proba e que é moi interesante que todo o mundo, todo o karateca debería polo menos probar unha vez. Pasar por aquí, algo menos unha vez, sí, pola competición. Pode gustarche ou pode non, como dice meu amigo. Se non che gusta, pois non tes por que volver. Estás obligado a seguir entrenando entre semana, como entrenamos nós. Pero a min, pois mira, a min gústame. Pícame vir aquí, ainda que non sexa o millor e me coste moito ganar, porque hai moi bo nivel. En Galicia no karate se está mellorando moito, e hai moi bo nivel agora. Iso único que me fai é motivarme máis. Xa vou vello, pero bueno, hai categorías de veteranos agora, acabo de mirar, entón ainda hai tempo, hai tempo. Pois claro, non hai idade para competir, neste campeonato estás demostrando todo o nivel que hai en todas as categorías, e bueno, para iso estamos aquí, para seguir aprendendo, e bueno, esperamos vervos en seguintes campeonatos, aprendendo máis leccións de vida. E que me fagas máis entrevistas, iso quere decir que estive aquí no podio. Pois claro que sí, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista, enhoraboa de novo polas medallas. Sí, señor, muchas gracias. Moitas gracias a ti. Hasta loguiño. Listo. Moi bons días a todos de novo. Nesta ocasión estamos aquí coa nosa campeona da categoría de Kumite Senior menos 61. Hola. Hola. Bueno, o primeiro darche a enhoraboa por ese tan bo resultado. Moitas grazas. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Pois chamome Carmen Logroño e son de Gym Sport, Pontevedra. Bueno, Carmen, píllate un pouquiño leses daqui o teu club, non? Crees que valeu a pena o traxecto? Sí, por supuesto. Sería unha dúbida con estes tan bons resultados. Volverías a facelo? Sí. Bueno, Carmen, contanos, ti para conseguir estes tan bons resultados, cantas horas lle dedicas a entrenar karate a semana? En realidade, 2, ás veces unha porque teño outro deporte, entón o compagino. Claro, é un pouco difícil compaxinar, non? Entre as cosas da vida diaria. Ti crees que é complicado compaxinar os teus estudos con todos os teus deportes? Ou crees que en verdad se axudan a rendir máis na tua vida escolar? Ás veces sí que é un pouco complicado, pero se sabes organizar máis ou menos o levas ben. Pois claro, a organización é a clave de todo, verdad? Bueno, Carmen, pois nada, moitísimas grazas pola tua entrevista. Contanos dende aquí, lle queres dedicar esta medalla a alguén de todas as persoas que nos está vendo? A miña avoa, Flora, que está por aí purulando. Pois desde aquí esta medalla dedicada para ela. Bueno, Carmen, moitísimas grazas pola tua entrevista e enhoraboa por esta medalla. A ti.
boas tardes. Nesta ocasión estamos con nosos subcampeóns da categoría senior, menos 35 e menos 74. Hola, chicos. Hola, buenas. Hola, buenas. Bueno, o primeiro, darvos a noraboa por estas medallas de prata. Moitas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, contádenos, cal é o voso nome e de que club ides? Eu son Carlos Felpeto, veño de Carte Carballo. Nada, eso, veño de... Yo soy Alejandro Caramazana y vengo del Club San Francisco Teo. Bueno, chicos, que tal o trayecto ata aquí? Un pouquiño longo, non? Credes que vos valeu a pena? Sí, está ben. É minha primeira vez en senior, de segundo non está mal. Son 2 horas en coche, tuve que madrugar bastante, pero estuvo ben, valeu a pena, sí. Ao final o Parizón valeu a pena, non? Un segundo posto na primeira vez nunha categoría é moi bo resultado. Sí, a máis á tarde tamén teño de clubes, entonces aí imos vendo. Todo ben. A ver que tal, esperamos terte por aquí outra vez, no de clubs. Esperemos que sí. Yo un poco igual, es mucho trayecto, pero bueno, vale la pena. Este es mi segundo año, el año pasado gané, este año pues quedamos segundos, pero bueno, una medalla, sea primero o segundo, siempre está bien. Y a ver si el año siguiente pues podemos quedar primeros otra vez. Pues claro, dende aquí aprendemos en todas as competicións, leccións de vida sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, siempre aprendes. Ganes o pierdas, al final lo que haces en el tatami, todo lo que haces siempre se te queda. Sin ninguna duda, chicos. Bueno, pues contádenos, para conseguir estes tan bons resultados, cantas horas entrenades a semana? Bueno, eu entreno... Ahora, como está meu irmán lesionado, entreno solo luns, miércoles e viernes. Entreno 1 hora e media. Antes, se está meu irmán ben, entreno martes e jueves tamén con el polas mañáns. E así entrenamos todos os días da semana. Por lo que vemos por aquí... 1 horiña e media entrenamos cada día. Moitas horas a semana, non? De esforzo para conseguir estes resultados. Sí, pero é para mellorar tanto eu como meu irmán, sobre todo. El quer aproveitar e tal, porque xa o tempo pasa, non? E hai que darlle duro e iso tamén me ven ben a min, porque eu ainda son bastante joven, entón pode me vir ben a min para o futuro. Pois claro, ao final heredamos un pouco, non? A competitividade da familia. Sí, claro, por eso entrenamos así. Bueno, por aquí? Yo entreno solo martes y jueves, 1 hora y media, porque ahora estuve con época de exámenes, entonces tuve que dejar un poco de lado los entrenamientos para poder sacar bien el curso, pero ahora supongo que ya empezaré a entrenar 4 días a la semana y a ver si para el próximo campeonato nos va mejor. Pues claro, ás veces é un pouco complicado compaxinar a vida de estudiante coas horas de entreno, non? Vos cal credes que é o método para conseguir compaxinar as dúas cousas? A ver, eu ahora mesmo non o sei porque saqueime un ciclo en diciembre e agora non estou facendo nada. Estou axudando cos rapaces ali en karate, porque claro, o meu pai é profesor, e estou axudando ali cos rapaces. Pero a ver, estudiar, pois non sei ben, estudias cando podes, cando estás na casa, cando tens que ir entrenar vas, e o volver, se ainda non o levas ben, eu non sei ben como levar eso. Yo, pues depende. Si veo que el examen no lo llevo muy bien, pues sí que hay que sacrificar un poco los entrenamientos, pero siempre hay tiempo para todo. Si te organizas, si sabes lo que hacer, al final siempre te da tiempo. Pues claro, con vontade, con esforzo e con ganas todo se consigue, ¿verdad, chicos? Home, claro. Bueno, pois noraboa de novo. Contádeme, queredes dedicarlle esta medalla a alguén especial para todas as persoas que nos están vendo desde aquí? Dedicarlle a meus pais, a meu irmán, porque non sei que sería de min sen el. E pouco máis, a meus amigos de Carballo, que creo que me viron, entón, pues, eles quero dedicar. Yo a mi familia, a mis padres, a mi hermana y sobre todo a mi novia Cris. Pois dende aquí, un saúdo para todos eles. Moitas grazas, chicos.
buenas tardes a todos. En esta ocasión estamos aquí con nuestros dos campeones en la categoría de kumite masculino, menos 75 y más 84. Hola, chicos. Hola, un placer estar aquí. Hola, un placer, ¿qué tal? Bueno, chicos, lo primero, daros la enhorabuena por estas medallas y por estos resultados. Sí, bueno, luego de combates duros y entrenamiento fuerte, logramos el objetivo que fue lograr la medalla de oro. Pues claro que sí, unos buenísimos resultados, chicos. Contarnos a todos nosotros, los que nos están viendo, cuál es vuestro nombre y de qué club venís. Mi nombre es César Tavares, del Club Helenos. Mi nombre es José Manuel Iglesias y vengo igual del Club Helenos de Villa. Bueno, chicos, como podemos escuchar todos, ¿no? Venís de fuera, de Venezuela. Contarnos, ¿cómo es este cambio de entrenador, cambio de club? ¿Qué opináis? Bueno, gracias a Dios en el Club Helenos nos han recibido con bastante cariño. Estamos muy agradecidos por lo que nos han dado. Y bueno, en mi caso yo estuve viviendo acá residenciado desde septiembre de este año, entonces llevo aún adaptándome poco a poco a los cambios, pero bueno, como te digo, el club me ha acogido de una manera increíble y estoy muy agradecido. Bueno, por mi parte casi igual, agradecido con el Club Helenos, que de verdad nos han tendido la mano desde que llegamos, al igual que con la Federación Gallega, que nos han estado integrando, porque bueno, claramente sin conocer a nadie se ha sido un poco difícil poder adentrarnos al mundo competitivo aquí en España y en Galicia específicamente. Y pues nada, entrenando y adaptándonos también un poco al clima que se nos complica más o menos. Pues claro, además vosotros vinisteis, claro, con una venda en los ojos, no sabíais cómo era la gente aquí, los competidores, pero sin duda pisando fuerte, ¿no? Ya con esos dos primeros puestos. Sí, bueno, dándolo todo como siempre, sin importar el rival, teniendo en cuenta que acá en Galicia hay un muy buen nivel de karate y eso, enfocado en siempre dar lo máximo y gracias a Dios eso nos funcionó para lograr el primer puesto. Claro que sí, se nota que hay mucho esfuerzo detrás de estos combates, así que contarnos, chicos, vosotros, ¿cuántas os dedicáis a la semana actualmente aquí en Galicia a entrenar y cuántas os dedicáis antes? ¿Hubo algún cambio? Bueno, sí, por mi parte, estando en Venezuela, le dedicaba 5 días a la semana, alrededor de 2 horas diarias, pero bueno, estando acá el cambio, ya estando aquí en una carrera universitaria, he debido adaptar los tiempos y los horarios, entonces le he dedicado un poco menos de tiempo al karate en específico, alrededor de 2 días a la semana, unas 2 horas, y bueno, ya el resto trabajo de gimnasio, pero ese ha sido más o menos el cambio. Pues claro, es que con el estudiantil, ¿no? Se complica un poco compaginar los dos ámbitos en la vida diaria, ¿verdad? Sí, bueno, teniendo en cuenta que al final el karate es nuestra pasión y por eso no nos intentamos mantener tan alejados, siempre más allá de que tenemos los estudios, tener en cuenta que bueno, esto es lo que más nos llena y también no dejarlo de lado. Pues claro, sin duda al final la pasión siempre está ahí, ¿verdad? Siempre. Bueno, y por aquí, cuéntanos. Pues nada, similar a lo que dice César, la verdad que en Venezuela era casi tiempo completo el karate, estábamos puestos para entrenar y para competir y bueno, al emigrar hacia acá pues nos tocó cambiar un poco la forma de entrenar, adaptarse a nuevos hábitos, la universidad que en parte pues nos afecta un poco poder cronogramar todos los entrenamientos, pero poco a poco hemos ido encajando en el sistema y pues nada, entrenando y aprovechando el tiempo al máximo. Pues claro que sí, los cambios siempre cuestan un poco al principio, ¿no? Pero sin duda las cosas están yendo muy bien. Bueno, sí, comenzamos con el pie derecho, esperemos que se mantengan así. Pues esperemos que sí, chicos, veros más por aquí, por estas entrevistas, ¿no? Que eso significa que estáis arriba del podio. Y pues nada, un placer tenernos aquí. 2 granitos de arena más a la competición gallega. Tal cual, agradecido también, como dijo José al principio, con la Federación Gallega por el procedimiento. A continuación, muchas gracias a vosotros, chicos, gracias por la entrevista. Menos 67. Acá.
moi boas tardes a todos. Nesta ocasión estamos aquí coa nosa campeona na categoría de comité femenino senior, máis de 68 kilos. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, o primeiro, darte a noraboa por esta medalla de ouro. Grazas, moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Eu son Alba e veño do Buncai, en Caranza. Bueno, aínda queda un traxecto un pouquiño largo para chegar aquí, non? 2 horas aí longas, pero, bueno, pásanse ben. Pero, bueno, valeu a pena, non, para conseguir esta medalla? Valeu. Moi emocionada, a verdade. Bueno, aquí demostrando o nivel que hai en toda Galicia, non? Crees que foi duro conseguir a medalla, que hubo moita competitividade? Penso que estivo ben. Foi unha competición entretida, así coas rivais, bastante divertida, a verdade. Pois si, a diversión ao final é a base de todo, non? O bo ambiente entre as competidoras é moi importante. Sí, é moi importante porque, ademais, canto máis te divertas, mellor te sae. Aí vais mellorando e se os combates pásalo ben, pois é mellor que se está sufrindo todo o combate. Sen ninguna dúbida. Ademais, unha sonrisa sempre alivia un pouco eses nervios antes de sair, verdad? Sí, os nervios poden xogar unha mala pasada, pero controlados ben hoxe. Controlados? Entonces, dende aquí, que lle dirías a todas as persoas que nos están vendo que lle costa un pouquiño controlalos máis? Que consellos lle darías? Que pensen que están aquí porque son os gañadores, que están aquí porque entrenaron para elo e que poden, como calquera dos demais que están aquí, gañalo e que salgan con todo. Claro que sí, ir a por todas, verdad? A por todas. Sí, sempre. Non podemos salir a un combate pensando que imos a perder. Ainda que sexa mellor que nós ou que pensamos que é mellor que nós, hai que salir con todo e a intentar gañalo. Pois, bueno, estas reflexións son de moita experiencia no karate, non? Pois sí, xa levo 12 anos xa agora, porque vou cumprir os 18. Competindo non levo tanto, pero xa o karate aporta moito coñecemento desde que empezas ata agora. Despois de 12 anos, prácticamente toda unha vida, non? Que crees que foi o motivo para continuar tanto tempo realizando este deporte? Pois, para empezar, todo empezou porque a miña irmá tamén facía karate e eu, pois, como ven a hermana pequena, ve a irmá maior e quere empezar tamén. Entón empecé e vin que gustábame a cousa e xa cando empecé a competir, xa aí foi non parar porque xa gustame moito competir aquí. Claro, foi de heranza familiar, non? Sí, xa veo dende a miña irmá. Aí empezou todo. Bueno, pois dende aquí damos as grazas, non? Por sacar a luz pois estas características, non? Para conseguir estes resultados. Sí, a miña irmá debolle moito, ademais, porque sempre apóiame en todo, sempre está aí para axudarme, para, se fai falta un coach, pois aí está a miña irmá, e aconsellarme non que mellor me vaya para todo, porque xa ela tamén ten a mesma experiencia ou máis que a min. Entón, sempre está ben ter alguén así. Pois claro, un apoio incondicional, verdad? Sí, sempre, para todo, non só para competir, para a vida en xeral, sempre. E bueno, entonces, para a túa vida en xeral, crees que é fácil compaxinar o karate coa túa vida de estudiante? Ás veces cóstache? Que crees? Neste curso, segundo bacharelato que estou facendo, complicado. Neste é complicado porque, porque é segundo bacharelato, estou con moitos exames e todo, pero en xeral organízome medianamente ben, penso que vou co que podo a todos, non dou máis nos estudios, pois esforceime, sei que xa está aí, e co karate tamén, se podo non faltar a entrenar, non se falta. Pois claro, é un curso de moita presión, non? Que é necesario moita organización para conseguir cumprir con todos os obxectivos. Sí, fai falta organización, é un punto débil meu, pero estáse traballando. Pois claro, con traballo estou segura que conseguirás. Pois bueno, moitísimas grazas pola túa entrevista e noraboa de novo por esta medalla. A ti, grazas. Queres dedicar a alguén dende aquí, das persoas que nos están vendo? Sí, quero dedicarlle aos meus pais, a miña irmá outra vez, tamén ao meu entrenador e ao meu club en xeral que me apoia e, sobre todo, a miña avoa e ao meu tío que me miran desde arriba. Pois dende aquí para todos eles, moitas grazas. Grazas.
Estamos aquí cos nosos campeones de cata por equipos juvenil mixto. Hola, chicos. Hola. Hola. Buenos días. Bueno, o primeiro, darvos a noraboa por este super traballo que fixeches aquí. Gracias. Bueno, chicos, contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Chámome Fuensanta e veño do Club Riverstone. Chámome Héctor e veño do Riverstone. Son Brian e tamén veño do Riverstone. Bueno, chicos, contádenos a todas as persoas aquí que nos están vendo cales foron as vosas sensacións hoxe ao facer a cata. Credes que foi difícil gañar esta medalla? Houve moita competencia? Foi fácil gañala? Hai veces que sí que foi difícil porque pensábamos que non íbamos a pasar, pero bastante ben. Sobre todo na final foi cando foi difícil. Non esperábamos chegar hasta aquí, foi moi difícil, moitas horas de entreno tamén. Bueno, entonces, esta medalla de ouro foi unha sorpresa, non? Pillouvos así un pouco desprevistos. Sí, a verdade é que sí. Non a esperábamos. Bueno, foi unha sorpresa das boas, verdad? Unha moi grata sorpresa. Sí. Bueno, chicos, contádenos, para conseguir estes tan bons resultados, cantas horas dedicades a practicar karate a semana? 5 horas a semana. 5 horas a semana. 5 horas. Entrenades sempre xuntos ou máis individualmente? Sí, máis ou menos xuntos, sí. Bueno, aquí se ve a compenetración entre todos vos, non? Sí, a verdade que sí. E ainda encima é o primeiro ano que facemos equipo xuntos. O primeiro ano de equipo, bueno, pois polo que vemos non será o último, non? Sí, a último, porque como subimos de categoría non podemos ser xa mixto. Oh, bueno, unha pena. Polo menos foi un moi bo final, verdade? Sí. Bueno, chicos, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo pola vosa medalla. Por último, queredes desde aquí dedicarlle este triunfo a alguén especial? Si, eu quería yo dedicar aos meus bisavós, Francisco e Fuensanta, que xa están no ceo, e o meu padriño que está aquí. Eu quero dedicarlle aos meus pais. Eu a miña familia, a todos os coas, e a noso profesor Nicolás que nos estuvo aguantando todo este tempo. Bueno, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos.
Moi boas tardes de novo. Nesta ocasión estamos coas nosas campeonísimas da categoría Benxamín de kata mixto. Hola, chicas. Hola. Sí, sí. Hola. Hola. Bueno, chicas, o primeiro, darvos a noraboa a todas por estas catas que fixeches super ben. Gracias. Bueno, chicas, contádele aquí a todas as persoas que nos están vendo cal é o voso nome e de que club vides. Riverstone. Leire. Ariadna Ginesport. Laia Riverstone. Moi ben, chicas, pois bueno, contádelles aquí a estas persoas que nos están vendo cantas horas lle dedicades a semana a facer catas. Yo le mandaría 3. 3 como yo. Jueves, martes, sábados y domingos. Cuatro días. 4 días, moi ben, bueno. Por aquí todas entrenades un montón, verdad, chicas? Contádenos, cal é a vosa cata preferida? Hengodan. Kakuso. Hengodan. Bueno, todas tedes aquí un nivelón que sabedes un montón de catas, verdad? Sí. Bueno, chicas, pues desde aquí, a quen lle queredes dedicar estas super medallas, este super trofeo que gañase de hoxe? Yo a toda mi familia, por mis amigas que me han ayudado un montón, y quiero a toda mi familia y a todos mis compañeros. Un beso para toda mi familia. Yo a toda mi familia, a mi hermana, que eres tú, y a mis amigas, Laia y Leire. A mi familia y a todo el Riverstone. Pois moi ben, dende aquí para todos eles e para Irmá, que son eu. Moitas grazas, chicas. Hola a todos de novo. Nesta ocasión estamos cos nosos subcampeóns na categoría juvenil de kata mixto. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, primeiro, noraboa por este segundo posto. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Diego Prada Rodríguez. Aina. Chloe. Bueno, chicos, vamos a contarlle aquí a todas as persoas que nos están vendo cantas horas lle dedicades a entrenar karate para conseguir estes tan bons resultados. Pois sobre 5 horas e media, máis ou menos. 5 horas e media. 5 horas e media. Bueno, todos un montón,
Entrenades sempre xuntos en equipo ou máis individualmente? Máis en equipo. Bueno, notas esa compenetración, non? Sí. E contádenos, cal é a vosa cata preferida de todas as que sabedes? A miña, quizá, Godan. A miña Unsu. Unsu. Bueno, temos aquí tamén un nivelón de catas, sabedes un montón todos, Bueno, chicos, e vos como credes que foi o campeonato de hoxe para conseguir esta medalla? Foi difícil conseguila? Houbo moita competencia? Ai, se paso ou non paso de ronda? Que credes? Pois máis ou menos. Depende de que nos tocara, pero bastante ben. Eu creo que foi un pouco difícil. Estuvo complicado, pero al final, bueno. Pois claro, houbo moito nivel, verdad? Pero ao final todo se consigue. Sí. Bueno, chicos, pois por último, a quen lle queredes dedicar estas supermedallas e este trofeo que conseguichedes hoxe? Os meus avós que están en casa. Eu, aos meus avós, a miña familia e ao meu club. A miña familia, a meu entrenador e a miña amiga. Pois dende aquí, para todos eles, un bico enorme para eses avós e para eses familiares e ese entrenador, verdad? Moitas grazas, chicos.
boas tardes. Nesta ocasión encontrámonos con Manuel Lorenzo Varela, alcalde de Chantada. Boas tardes. Hola, moi boas tardes. Bueno, Manuel, o primeiro da Federación Galega de Karate, queríamos agradecerlle que nos acollera con tanto agarimo para a celebración dese campeonato galego absoluto de clubs aquí en Chantada por primeira vez. Bueno, a verdade é que as gracias témolas que darnos por habervos acordado de Chantada e vir con esta infraestructura tremenda aquí. Según escoitei, hai cerca de 400 personas que están practicando karate, 1.500 personas que nos acompañan, pues serán familiares, amigos e xente da federación. E, bueno, pues ter un campeonato da Federación Galega de Karate en Chantada para nós é un orgullo. E o que queremos é que, se vos gustou, a min estuvo me dicindo ahora fai un ratiño o presidente da federación que sí, que lle gustou Chantada, que lle gustou incluso o pabellón, e que, bueno, se vos queredes, aquí vamos vos a coller pues, con todo o cariño. Tamén hai que decir unha cousa, ao mellor eu po ano xa non podo estar aquí como alcalde, porque, bueno, po ano, despois do 28 de maio, esperemos que sí, porque eu vou a repetir e vou me presentar, non? Pero ao mellor xa ven outro, pero en todo caso, viría encantado incluso como ciudadano a acollervos aquí no noso concello. Bueno, Manuel, o prazer é noso, desde logo, por estar aquí. Gustaríanos volver a telo aquí como alcalde na seguinte vez que teña lugar aquí o campeonato de novo. Pois sí, efectivamente, na Federación Galega de Karate estamos levando a cabo numerosas innovacións, tanto na nosa logística como na nosa maneira de organizar os campeonatos, para levar o campeonato galego a outro nivel. Bueno, pois a verdade é que agradecidos estamos nós. E en todo caso, o 28 de maio, quen teñen que decir en realidade se me queren como alcalde ou non son os ciudadanos e os veciños de Chantada. Esperemos que sí, pero insisto, a vos vamos vos a coller sempre, incluso como ciudadano para mí sería un motivo de orgullo e de satisfacción. Pois moitísimas gracias, Manuel. Ademais, un campeonato desta envergadura atrae a moita xente aquí a Chantada, non? Atrae un gran número de persoas. De feito, os deportistas de aquí dicíannos que facían moito tempo que non vían tan cheo este pabellón. Efectivamente, e ainda que aquí nós temos un equipo na EVA que está de primeiro na clasificación, que vai a xugar me parece que por quinta vez a fase de ascenso, non? E, bueno, pois veis o pabellón algunhas veces, sí, que están as gradas pois prácticamente cheas, pero aquí que estuvera xente desde o venres preparando toda a infraestructura, que, bueno, pois mañá terán que facer o mismo para levantar e que estén aquí desde, insisto, de Robernes hasta o domingo, é un fenomenal. Me imagino que incluso para os restaurantes e para os hotéis que estarán pois estes días a tope. Eu vou me enterar, seguro que sí que estuveron a tope estes días, non? Pois evidentemente, a verdade é que esta cantidad de xente aquí, non, tamén é un feito moi positivo para a economía de Chantada. De feito, nós queríamos reservar para comer e tivemos bastantes problemas para conseguir un local vacío. Bueno, pois mira, digoche unha cousa, a mí sucedeume hoxe unha anécdota que a mañán chamoume unha persona da Xunta, non vou dicir quen, que lle dixera onde podía comer máis ou menos ben en Chantada. Eu dixenlle de 2 sitios, tampouco os vou dicir ahora, pero resulta que me volve chamar ao cabo de media hora e dice, oye, que nises sitios que me dixeche, pois non hai plaza ninguna. Despois deille outro, un mesón, si contestoume enseguida co ok, que si que había encontrado, pero nises 2 sitios que son, pois, probablemente dos millores de Chantada ou os millores, e non había plaza ninguna para poder sentarse a comer ás 2:30. Pois sen ninguna dúbida, Chantada ofrécenos moi boa calidade en servicios e a xente está o valorando. Seguro que volverán aquí, aínda que non haxa un campeonato. Pois pobre de vos que non volvades. Me imagino que o problema maior que podamos ter é que as plazas de hotel que hai en Chantada que non cheguen para este tipo de infraestructura, pero bueno, nos alrededores, ou incluso se tes que ir a Ourense, que o tes a 37 kilómetros, ou Monforte a 33, ou Lalín a 37, bueno, pues hai posibilidades de quedarse e vir enseguida, en media hora estás en Chantada, ou en 20 minutos, non? Pois sen ninguna dúbida, tanto Chantada como alrededores ofrece moi boas infraestructuras para acoller aos seus turistas, non, de Galicia. Bueno, dende aquí queremos agradecerlle tamén todo o cuidado de Chantada que estáse notando. Pois moitas gracias pola vosa amabilidade e, bueno, en todo caso, se non cumplimos ben con todas as vosas expectativas, o que nos tedes que decir é
donde temos que mellorar. Dice, bueno, pues isto está moi ben e tal, pero se mellorarades este tipo de servicios, a nos gustanos que nos digan as cousas que nas que podemos, insisto, mellorar como é debido, vale? O sea que quedades en esa, digamos, petición de que se algunha cousa non estuvo ben, que nos la fagades chegar. Pois claro que sí, moitísimas grazas pola súa petición. Desde a Federación Galega de Karate tamén damos as mellores condicións para que se celebre a gusto o campeonato en Chantada. Moitas gracias e hasta pronto. Moitísimas grazas a ti, Manuel. Hasta logo.
Moi boas tardes. Nesta ocasión encontrámonos con noso medallista de bronce na categoría de kata mixto junior. Moi boas tardes. Moi boas. Bueno, o primeiro, darche a enhoraboa por esta medalla de bronce. Moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Son Ricardo Vilara Mejide e veño do Club Xiján de Lugo. Bueno, Ricardo, este campeonato colleuche bastante cerquiña da casa, verdad? Sí, bueno, un pouco lonxe, E crees que valeu a pena a viaxe? dende logo. Contanos, esta medalla de bronce para ti foi unha sorpresa ou sabías co obxectivo de estar en podium? Bueno, esperábame facelo un pouco mellor, pero bueno, máis ou menos sí que tiña mentalizado, a lo mejor chegar un pouco máis lonxe do bronce, pero aínda había cousas que mellorar. Sen dúbida, en cada campeonato aprendemos cousas novas, verdad? Sí, sí, está clarísimo. Bueno, Ricardo, contanos, ti cantas horas lle dedicas semanalmente a practicar kata? Agora mesmo estou facendo 4 horas de kata e kumite e unha de karate tradicional. Intentaría facer máis, pero os estudos e demais pois non mo permiten. Claro, ás veces é un poquinho complicado compaxinar a túa vida escolar co entrenamento, non? Sí, a verdade é que bastante complicado, sobre todo en temporada de exámenes, pois fase moi complicado. Sen ninguna dúbida, pero bueno, al final con organización e esforzo todo se consigue, verdad? Sí, sí. Con tempo, todos os días un pouco, e logo pola tarde meterte a karate, sí que das conseguido ambas as dúas cousas. Bueno, e contanos, dixéchenos que aparte de katas tamén realizas kumite, verdad? Cal é a túa disciplina preferida? Pois non sabería que decir, a verdade é que kata porque levo moito tempo, kumite sí que tiven aí un parón de varios anos, pero gustaríame volver a competir. Eu casi que diría kata agora mesmo, pero kumite é unha cousa que teño pendente. Bueno, pois aquí te esperamos próximamente en un podium de kumite, non? Sí, a poder ser. Bueno, Ricardo, a quen lle queres dedicar esta medalla de bronce a todas as persoas que nos están vendo? Pois as primeiras persoas casi sería o Club Xiján, aos meus entrenadores Adrián e Lara, que nos dedican tantas horas para poder facer que esteamos aquí, e logo a miña familia que sempre me apoiou a poder conseguir isto. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, Ricardo. A vostedes.
Moi boas tardes, nesta ocasión encontrámonos aquí cos nosos supercampeóns na categoría alevín de cata e terceiros clasificados na categoría de kumite. Hola, chicos. Hola. Hola. Hola, yo soy el que quedó primero en la anterior entrevista. Bueno, chicos, pois o primeiro, darvos a super enhoraboa a todos porque o fixechedes super ben. Gracias. Bueno, contádenos, cal é o voso nome e de que club ides? Mateo de Gym Sports, Borja del Gym Sport, Álvaro de Gym Sport, los tres del mismo equipo. Bueno, chicos, a verdade é que nos queda un pouquiño lonxe o Gym Sport de aquí de Chantada, verdad? Sí. Bueno, que credes, que valeu a pena a viaxe ou que é mellor quedar en casa? Valeu a pena a viaxe, sí. Lo mismo digo. Ainda que facía moito frío, as cousas saíron super ben, verdad? Ni nos enteramos. Sí, la verdad que hizo frío, pero salieron muy bien. En algunas hubo frío, en algunas ocasiones y en otras hubo calor. Entonces a veces te desconcentras un poco en eso. Bueno, chicos, contade aquí a todas as persoas que nos están vendo cantas horas lle dedicades a entrenar a semana karate. Los lunes y los miércoles, 1, ¿no? O 2. 1:20. Y los viernes, 2. Pues yo, más o menos, los viernes, sí. Igual que ellos. Viernes, miércoles y lunes. Todo o mismo, verdad? Todo o mismo. Chicos, e contádenos, vos soledes entrenar en equipo ou por individual? Por individual. Pues a veces individual y cuando hay campeonatos como este empezamos a entrenar ya un poco más la cata de equipos. A ver, lo que hay a veces somos individual cuando hay campeonatos de estos más complicados, digamos. Y luego a veces en equipo también complicados. Una vez de todo. Bueno, entonces, credes que o campeonato de hoxe foi complicado? Había moita competencia ou foi fácil chegar ao podium? No. Había competencia, había. Bastante competencia, costó mucho y en la final, si no fueran un poco reguleros, habríamos perdido seguro. Para mí que la final fue la más fácil. Sí. La final fue la más fácil. Y para el bronce fue la más difícil. Sí. No fui bronce. Fue la primera. Bueno, chicos, pero sin ninguna dúbida, con esfuerzo todo se consigue, ¿verdad? Aquí tenemos a prueba. Sí, con la misma fuerza que dije en la otra entrevista. Pois claro que sí, chicos. Dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queredes dedicar todas as medallas e o trofeo que gañachedes hoxe? A mi familia y ya. A mi entrenador. Bueno, también. A mi familia. También al entrenador. A todos los que conozco que están aquí. Moi ben, chicos, pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola vosa entrevista. Chao, nos vemos en la próxima entrevista en junio, cuando sea.
Moi boas tardes de novo. Nesta ocasión estamos cos nosos campeones na categoría de comité infantil mixto por equipos. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, o primeiro, noraboa por esta supermedalla de ouro. Muchas gracias. Bueno, chicos, contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámome María e veño do Xiján. Chámome Xián e vengo do Xiján. Chámome Carlota e vou do Xiján. Chámome Bruna e vou do Xiján. Bueno, os nosos competidores do Xiján, creo que xa temos aquí caras super coñecidas de outros campeonatos, verdad? Sí. Bueno, e aquí seguimos coronando o podium, chicos. Noraboa por estes resultados. Contádenos, canto entrenades para conseguir chegar ata aquí? Moito. Entre 4 horas, máis ou menos, a semana. 3 horas a la semana. 5 horas a semana. 1 hora, comite 1. Bueno, polo que vemos aquí, moito esforzo e dedicación para acadar estes obxectivos, chicos. Bueno, vos que sois todos uns expertos nisto da competición, aínda hai eses nervios antes de salir ou xa non hai rastro deles? Un pelín, pero nos hacemos así e ya está. Un pouco. Pouco. Bueno. Bueno, crees que eses nervios son vos ou son malos? Vos. 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 Claro, son eses nervios que nos animan a facer as cousas o mellor que sabemos, verdad? Sí. Bueno, chicos, pois desde aquí, a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queredes dedicar a vosa medalla? A miña familia. A miña familia, a todos do Xiján e a meus profesores. Ao Xiján e a toda a miña familia. A mi familia e ao Xiján. Bueno, pois dende aquí, para todos eles, un saúdo enorme. Moitísimas grazas, chicos. Grazas. Grazas a ti. Ola de novo, nesta ocasión encontrámonos cos nosos medallistas de prata na categoría de comité infantil mixto. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, chicos, noraboa por estas supermedallas. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O meu nome é Mencía e o meu club é a Baloncai. Yo me llamo Joel y mi club es Abaloncay. Yo me llamo Bruno y mi club es Abaloncay. Bueno, chicos, que quedamos un poquillo lonxe de casa, non? O trayecto ata aquí. Que opinades? Que valeu a pena? Un pouco sí. Sí, la verdad que sí. En la final un poco flojos, pero en las primeras rondas bien. Sí, valió mucho la pena. E bueno, vos creíades que ibades a conseguir o segundo posto ou foi unha sorpresa para vos? Pensábamos que íbamos a ir ao primeiro, pero encantounos chegar ao segundo. A mí en Cata no llegamos a nada, pero en Comité me sorprendió y llegamos. Y me gustó, sí. No sabía que iba a llegar al segundo puesto en Comité. Bueno, chicos, en todos los campeonatos, desde luego, aprendemos cosas novas, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces vos, aparte de Comité, también realizades Cata, ¿verdad? Sí. ¿Qué vos gusta más? Para mí, más Cata. Yo soy comitero. Comité. Bueno, aquí temos de todos os gustos, pero por lo que vemos, facedes as dúas cousas fenomenalmente. Sí. Bueno, chicos, para todas as persoas que nos están vendo dende aquí a nosa entrevista, a quen lle queredes dedicar estas supermedallas? Non sei.
a mi madre, a mi padre que me apoyaron y al club, a mi club. A todo mi club y a toda mi familia. Pois dende aquí, a todos os clubs, a todas as familias e aos non sei tamén. Moitas grazas, chicos. De nada. Chao. Nada. Hola a todos de novo. Agora encontrámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de comité infantil por equipos. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, o primeiro darvos a noraboa por estas medallas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu nome é Uxía Mariño e o meu club é o Karate do Carballo. Eu chamome Panteón Belocalo e son de Karate do Carballo. Bueno, chicos, contádenos a todas as persoas que nos están vendo dende aquí cantas horas lle dedicades a semana para conseguir estes resultados. Pois a Alex, a Carlos, bueno, hai dos Carlos, así que a los dos Carlos y por supuesto a nuestros padres. Pues yo le dedico esto a nuestros entrenadores, a mis compañeros y sobre todo a mi familia. Bueno, pues dende aquí para todos eres, chicos. Contádenos, vos aparte de kumite tamén facedes kata, verdad? Que vos gusta máis? A min o kumite, a verdad, máis. Depende, por etapas. Por etapas, non? Vamos cambiando. Bueno, chicos, pois nada, dende aquí, darvos a noraboa de novo e moitísimas grazas pola vosa entrevista. Bueno, moitas gracias. Grazas.
Moi boas tardes de novo. Nesta ocasión estamos cos nosos campeones na categoría de Kumite Senior. Hola, chicos. Hola. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a noraboa por a vosa medalla de ouro. Gracias. Gracias. Contademe, cal é o voso nome e de que club vides? Pues yo soy Bruno Vázquez del Rembucán, Jorge e Israel Díaz. Bueno, chicos, contádenos a todas as persoas que nos están vendo dende aquí, cantas os dedica esta semana a entrenar Kumite para chegar a estes resultados? A ver, Kumite como tal, yo entreno 3 días a la semana, pero también le meto físico los días que puedo. Yo igual, 3 días de normal, luego sin competición se intenta 4 y luego físico. Yo normalmente 2 días y en competición ya 3 o 4. Bueno, creedes que é fácil compaxinar a vosa vida deportiva coa vosa vida laboral ou estudiantil? A ver, para mí en este caso sí, pues porque al estar con la universidad, estar haciendo los estudios a distancia, pues me puedo compaginar bastante bien y a nivel laboral pues sí que puedo perder algún día por temas trabajos, pero por regla general lo compagino bastante bien. Complicado pero posible, bastante posible. Pues sí, yo creo que se puede compaginar bien porque además el deporte siempre es bueno. Entonces, estudiar el deporte, pues siempre hay tiempo para todo. Sería unha dúbida, a organización é a clave de todo, verdad? Exactamente. Si hay nueva organización, es imposible llegar a tantas cosas. Bueno, contádenos, para vos foi unha sorpresa gañar este primeiro posto ou xa viñades con esa intención? A ver, veníamos con la intención de arrasar y pillar el oro, pero la verdad es que nos tocó una liga un poco complicada y fueron combates difíciles, llegamos a todos al tercer encuentro y ganándolos con contrincantes difíciles y la verdad es que la final la teníamos bastante. En el segundo encuentro pensábamos que íbamos a perder, gracias a Jorge que en el último segundo metió un hipón y nos dio la posibilidad de lucharlo hasta el tercer combate. Claro que sí, ao final hasta o último segundo do combate nunca sabe que pode pasar, verdad? Bueno, pois a verdade é que cumpliches co vosso objetivo, estaredes orgullosos. Sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, pois dende aquí, queredes dedicarlle as vosas medallas de hoxe a alguén en especial? Pues yo a mis padres y a mi familia y a los petardos estos que me aguantan todos los días entrenando. A mi familia y al club. Igualmente, a mi familia y al club. Pois dende aquí, para todos eles, moitas grazas, chicos. A ti. Hola a todos de novo. Nesta ocasión estamos con nosos medallistas de bronce nas categorías de kata e de kumite infantil. Hola, chicos. Hola, bons días. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboa por estes resultados. Moitas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Pois nós somos do Acairrío, que é un club en Negreira, En Negreira, Baño. Baña non, é agua. Bueno, chicos, contádenos, para conseguir estas medallas de bronce, tiveches moita competencia, foi difícil gañalas? Sí, en kumite estivemos nas semifinales, pero eliminaron-nos o dos Calla Balón. Máis ou menos, solo que había un chico que era meu amigo, va por encima, e que entonces era moi bo, normal, e perdín, pero despois fomos ganando e fomos a repesca e ganamos. Pois claro, ao final, a nivel competitivo tamén se fan moitos novos amigos, verdad? Moitos amigos, sí, muchos.
Bueno, chicos, para vos, cal é a vosa parte preferida de competir? Pois eu creo que coñecer a todos os participantes é a parte máis importante porque así se nos relacionamos co resto de clubes de Galicia. Lo más importante para mí de competir es que lo importante es divertirse. No te enfades ni te pongas a llorar si es un robo o si te dan un punto porque no es. Lo importante es disfrutar. Y si pierdes, pierdes. Y si ganas, ganaste y listo. Efectivamente, dende aquí tiñan que escuchar esta lección todas as persoas que compiten, verdad? Sí. Bueno, chicos, contádeme, vos facedes kata e kumite, verdad? No, el só fai kumite e eu fago kata e kumite. Este ano é o meu debut en kumite, grazas a ele e a Martina, que é unha compañeira, pois logramos este gran feito. Bueno, chicos, entre vos entonces axudadevos moito, non? Moitísimo. Sí, porque él está empezando a kumite y yo ya llevo unos cuantos años, 2 años y voy a cumplir 3 en kumite, y entonces siempre él le corrijo y le hago de todo y él siempre está súper feliz en kumite. Pues claro, para eso están os amigos, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle queredes dedicar as vosas medallas de hoxe? Pois eu quero dedicar a miña abuela que está en casa e quería que viñera. Eu vou dedicar a meu tío, que lamentablemente non está aquí con nós. Quero dedicarlle porque él podía estar aquí tranquilamente. Pois dende aquí, chicos, para todos eles, para os que están e para os que nos están vendo ainda que non estén presentes. Moitísimas grazas, chicos. Moitas grazas a ti tamén. Moitas gracias. Moi boas tardes, estamos aquí cos nosas campeonas na categoría de kumite juvenil mixto. Moi boas, chicas. Buenas. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por esta super medalla de ouro. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Ariana. Uxía e del club Shihan. Bueno, chicas, contádenos, credes que foi difícil hoxe conseguir esta medalla? Que hubo moita competencia ou foi fácil? Bueno, ninguna de las dos cosas. Siempre hay competencia, pero yo creo que las dos lo hemos hecho lo mejor posible y a dar sus frutos. Sin duda, el esfuerzo da siempre sus resultados, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, para conseguir estos resultados, ¿cuántos os dedicáis a entrenar a la semana? 6 o así. Sí, 6 más o menos. Sí. Bueno, aquí nos chegou outro integrante do equipo que estaba perdido por aí. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, noraboa a ti tamén. Gracias. Bueno, chicos, contádeme, vos aparte de kumite tamén facedes kata ou non? Sí. 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 E que vos gusta máis, a kata ou o kumite? No sabría decir, pero a lo mejor más kumite. Las dos me gustan por igual, la verdad. Kumite. Bueno, aquí temos opinións moi variadas, Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen queres dedicar estas medallas que conseguistedes hoxe? A mi familia y a mis amigas Noa, Adriana y Leire, y Uxía.
A esta grada estupenda que tengo y también se le dedica a mis padres porque me apoyan mucho en esto y a mis amigas Sari, Noa y María. A mi familia, amigos y eso, todos los que conozco. Pues desde aquí, para todos eres, muchísimas gracias, chicos. Chao.
Jesús